Otro dato, amigos, les comentamos que la Ecuarunari alista su congreso a las bases que Leonidas Sisas asuma la presidencia. Los próximos días se desarrollará el congreso de la Ecuarunari, espacio en que se elegirá el nuevo consejo del gobierno de la organización regional indígena. El encuentro se perfila como un momento clave para la reconciliación de la unidad y el fortalecimiento de la estructura organizativa de los pueblos nacionales indígenas de la sierra, dice amigos. En el marco de este proceso, distintas voces dentro de las bases y organizaciones han manifestado que es tiempo de dejar a lado las diferencias internas y avanzar hacia una agenda común, destacando que los verdaderos enemigos no se encuentran entre hermanos, sino en problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. El momento entre los nombres que se mencionan como posibles candidatos a la presidencia de la Cuarinara constan Leonidas Sisa, expresidente de la CONAE, Salvador Quispe, ex asambleísta, Jimmy Teme, presidente de la organización provincial Samat-Hisha, Alberto Ayahuano, actual presidente de la Ecuarunari también. En ese contexto, numerosos dirigentes, comunidades y sectores de base han expresado su respaldo para que Leonidas Sisa asuma la presidencia de la Ecuarunari, señalando que la organización necesita un liderazgo firme, valiente y con capacidad de convocatoria para enfrentar los desafíos sociales y políticos que atraviesan los pueblos indígenas. Las organizaciones coinciden que en este Congreso debe convertirse en un punto de inflexión para la reconciliación interna, dejando atrás resentimientos y fortaleciendo la unidad entre hermanos con el objetivo de consolidar una Ecuador sólida, cohesionada y representativa de las luchas históricas del movimiento indígena. Entonces, amigos, así, la Ecuador alista su Congreso. Bases piden que Leonidas Sisa asuma la presidencia. Se acabó el plan Fénix, amigos. ¿Y qué nos dejó el plan Fénix? Más inseguridad. Ahora el gobierno está anunciando un nuevo plan de seguridad para este 2026. Sí, amigos, porque el gobierno, según él, ahora ya tienen un nuevo plan para la seguridad del país. Nos preguntamos hoy, ese famoso plan Fénix, ¿dónde quedó ese famoso plan Fénix, por Dios? El gobierno presentó este domingo su nuevo plan de seguridad para el año 2026, con un enfoque centrado en el combate a las estructuras criminales, el uso intensivo, dice, de tecnología y fortalecimiento de control territorial. El anuncio lo realizó mediante una cadena nacional encabezada por el presidente Daniel Noboa junto a autoridades del área de seguridad y el control del Estado. Durante su intervención, el mandatario aseguró que las acciones ejecutadas hasta ahora han estado dirigidas a desarticular organizaciones delictivas y capturar a personas consideradas de alta peligrosidad. Sostuvo que el nuevo plan se diferencia de estrategias anteriores al no basarse en operativos aislados, no una estrategia integral que vincula la inseguridad con redes de corrupción política y criminal. Sin embargo, el anuncio ha despertado escepticismo en sectores ciudadanos y analistas quienes recuerdan el Plan Fénix presentado con similares promesas durante la campaña y en los primeros meses de gobierno, pero que, según denuncias ciudadanas, no logró reducir la violencia ni devolver la tranquilidad a varios territorios del país. Una milenaria inversión en defensa y tecnología se pidió hasta dinero, se recuerda. Pidieron hasta dinero, el IVA del 3%, aumentaron. ¿Y en qué terminó? En nada. Ministro de Defensa Giancarlo Lofredo informó que para el 2026 ahora se destinarán aproximadamente 180 millones de dólares a la ejecución de 11 proyectos estratégicos, entre los que se destacan la compra de 7 helicópteros, un buque logístico, sistemas de radar y escáneres y drones para operaciones en zonas fronterizas. Además, se prevé la modernización de los sistemas de control en aire, mar y tierra, así como el fortalecimiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para mantener operaciones permanentes y control territorial. Por su parte, el ministro del Interior, John Raymer, señaló que el plan incorpora tecnología de última generación para la identificación de armas, el fortalecimiento de los controles migratorios y el crecimiento de niveles de reducción de casos. También mencionó que uno de los objetivos centrales es afectar directamente la economía de las organizaciones criminales y abordar la crisis del sistema penitenciario. Digo, y tienen varias crisis ahí. Seguridad, salud, la gente está muriendo de hambre, está muriendo con enfermedades, al parecer los están dejando ahí
gente pierda la vida, no les importa nada. En ese marco se anunció una inversión adicional de $50 millones también para el EQ911, destinada a mejorar sus capacidades tecnológicas y la coordinación institucional en la atención de emergencias. Lucha también, dicen, contra el dinero del crimen organizado. Desde el ámbito financiero, el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, Julio Neira, afirmó que el combate al lavado de activos es un pilar fundamental del nuevo plan. Señaló que el crimen organizado no puede sostenerse sin recursos económicos y que seguir la ruta del dinero legal es clave para debilitar estas estructuras. Interesante, amigos. Bueno, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. En otro dato, amigos, les comentamos que Ecuador ahora mantiene a tope su parque termoeléctrico por tercer día tras desconexión de Colombia. Tercer día consecutivo, Ecuador ahora mantiene a máxima capacidad su parque termoeléctrico para cubrir la demanda interna de electricidad, luego que Colombia suspendiera la venta de energía hacia el país. Según datos del SENACE, hasta el 24 de enero del 2026, la generación térmica aportó 1.237 megavatios, equivalentes al 32% del total del sistema eléctrico nacional. El aumento del uso de eléctrica se da en un contexto de alta vulnerabilidad del sistema debido a la temporada del estiaje, que reduce la disponibilidad de agua para las centrales hidroeléctricas. Sin embargo, lluvias atípicas registradas desde el 8 de enero a la zona del Austro, donde se encuentra el embalse Mazar, ha ayudado a sostener la demanda. Por ejemplo, el ingreso de agua al reservorio alcanzó 82 metros cúbicos por segundo, por encima del promedio histórico de enero de 44 metros cúbicos por segundo, lo que permitió un ligero aumento al nivel del embalse. La central hidroeléctrica Mazar permanece también apagada desde el 23 de enero, medida que permite conservar agua en el embalse, mientras el complejo hidroeléctrico Paute ha incrementado su operación para compensar la desconexión del suministro colombiano. El 24 de enero también el nivel del embalse, dice aquí amigos, se ubicaba en 2.145 metros sobre el nivel del mar, cerca de la cota máxima de 2.153 metros. El aumento de la generación termoeléctrica también refleja la antigüedad y la obsolescencia del parque, ya que más de un tercio de estas centrales tienen entre 30 y 52 años, lo que provoca mantenimientos frecuentes, fallas e indisponibilidad en momentos críticos. Por ejemplo, el 16 de enero del 2026, 797 de 2.088 megavatios térmicos estuvieron fuera de servicio, representando así el 20% de la capacidad disponible. Este escenario ocurre en medio de tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia. La suspensión de venta de electricidad se produce tras la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer aranceles del 30% a las importaciones colombianas, medida que Bogotá considera una agresión económica. El presidente Daniel Noboa justificó la tasa señalando la falta de compromiso de Colombia en enfrentar el narcotráfico. La operativo de generación eléctrica por termoeléctricas continúa mientras el país busca garantizar el suministro a pesar de la combinación del estiaje, conflicto bilateral y limitaciones del parque eléctrico, dice amigos, también en este comentario, en esta nota que tenemos para ustedes. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. Saludos. Realmente es las cosas, señor gobernador. Usted tiene que primero enterarse cómo realmente es las cosas. Yo soy aquí de Tulcán, de Carchi. El señor prefecto me conoce. Es mi mamá Carmen de Reyes. A la misa de ella íbamos. No somos delincuentes. No somos. ¿Por qué usted primero averigua para expresar al pueblo? El pueblo me conoce. Mucha gente. Aquí los señores esposos, ellos son conocidos de mi marido, porque muchas veces mi marido ha ido a trabajar, no para que le venga a usted a robar el honor a mi marido. Mi marido es un hombre trabajador, humilde. Eso es para que usted venga a decir eso de mi marido. Si mi marido ha sido un trabajador, humilde con sus manos, con sus fuerzas, y usted viene a levantar así a mi marido. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Esas son las autoridades, amigos, del gobierno de Daniel Noboa. Así es, el gobernador de ADN de la provincia de Carchi, Byron Borja, dijo públicamente con
el afán de justificar la violencia de esta provincia que el hombre muerto el pasado sábado a causa de una bala perdida producto de un asalto era un delincuente. Entonces la viuda de la víctima buscó al gobernador para decirle esto en su cara, que todo es una mentira. Estos, ¿por qué vienen a difamarlo? Miren en el dolor que tiene esta mujer por haber perdido a su esposo, encima tener que vivir una vergüenza injustificada, una vergüenza creada por estos tipos para tratar de justificar, amigos, las malas acciones de este gobierno. Muy lamentable realmente. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a Región Network News. Bueno, vamos a empezar con una jornada más de noticias para ustedes el día de hoy, 26 de enero del 2026, ya por terminarse el primer mes del año, amigos. Así que pilas por ahí, al parecer. Las cositas están pasando, como ya sabemos, el gobierno de Daniel Noboa siempre salen con situaciones de corrupción, situaciones oscuras, ¿no? Y ya no es de sorprenderse, todas las semanas es una nueva y nueva denuncia, amigos. En esta oportunidad, bueno, vamos a empezar en esta mañana, agrandar un poquito la imagen para ustedes, como ustedes pueden ver ahí. Se hizo una denuncia a través de un medio de comunicación en donde se va el dinero de los ecuatorianos, amigos. Y aquí, como pueden ver, hay una lista, pero súper larga. No lo ponen a todos, pero hay una lista súper larga de cómo es que el gobierno paga a los medios de comunicación para que no digan nada, para que cierren, puedo decir así, la boca y callen la corrupción de este gobierno. Bueno, la mayoría de ellos, incluso medios que no sabemos ni de dónde son, o se han creado recientemente, pero ahí están cobrando dinero, grandes cantidades de dinero para la pauta, ¿no? Eso es el gobierno. Ahí se va. Gasta miles de dólares, cientos de miles de dólares en publicidad para tapar su corrupción, pero cuando es cuestiones de el sector público, especialmente en el de la salud, como ustedes han visto que las denuncias cada vez están más fuertes, el gobierno se queda totalmente, pero totalmente callado. Callado. Bueno, según una investigación del medio La Defensa, esta sería la lista y montos establecidos para la pauta de la Secretaría de Comunicación para Medios Digitales. La inversión correspondería a enero del 2026. En enero. Esto lo difundió el medio La Defensa. Ustedes ven ahí. Vamos a leerles ya poco a poco cuáles son los pauteros. Y es de que pauta de enero, dice, para medios digitales. La Defensa conoció la lista y montos establecidos para la pauta por la Secretaría de Comunicación para Medios Digitales. La inversión corresponde solo para enero del 2026. Recordemos que por ahí hubo una denuncia el año pasado, sí, el año pasado, a finales del año, decía que eran millones lo que se había adjudicado para la pauta, ¿no? Entonces, por eso muchos están ahí que lo defienden al gobierno, así vean que está destruyendo el país. La cifra se conoce este 25 de enero en el marco de una polémica reforma que atentaría contra la libertad de expresión, propuesta por la legisladora oficialista Camila León, quien aseguró haberse reunido con periodistas para socializar el proyecto. Bueno, ahí dice, eh, eh, vamos a tratar de verles todos estos medios, amigos, que estarían cobrando su pautita mensual de parte del gobierno. No, aquí no podemos leer el primero, pero cobra 17,000, está a la cabeza, 17,751 dólares. Última hora Ecuador, 5,900 dólares. El portal, 5,900 dólares. Politics, 1,183 dólares. Urgencia CC, 2,958. Urgencia C, 2,900 dólares. Reacción Digital, 2,900 dólares. El Semanario, 3,500 dólares. Telepremier, 4,700 dólares. Villa Alba TV, 3,500 dólares. El Telégrafo, 10,000 dólares. Teleamazonas, 50,000 dólares. Por eso Teleamazonas anda suave, ¿no? Ecuavisa sí está que le da duro. Por eso es que, eso es de que están que le dan duro día y noche. Ecuavisa tanto Expreso también, porque no les dan pauta, ¿no? Ahí para que ustedes vean también, esta gente, si les dieran dinerito, estuvieran, pero que echan flores. Pero ahí tiene. RTS, 4,700 dólares. RTU, 3,500 dólares. TC Televisión, 5,900 dólares. Esto va hacia
Esto va hacia, amigos, el Pautero Cuesta. Ecuador TV, $3.500. Manavisión, $2.000. Mercurio, $2.000. El Comercio, $7.100. Metro, $9.467. Ecuador al día, dice aquí, $9.400. Bueno, ahí no le han puesto un punto, $5.900. La Nación, $9.400. El Informe, $3.500. Vito TVO, $2.000. Adriana Rivera, $2.000. OnePlus, $1.000. El Diario Manavita, $3.500. Noti Mercio, $3.500. Radio Elite Digital, $3.500. Radio WQ Digital, $4.700. Radio EXA, 92,5. Radio Democracia, $4.700. Radio Superior, Radio Sucesos Digital, $4.700. Centro Digital Radio Centro, ahí están los pauteros, $17.000. Donde está el pautero Vera y todos esos que pasan más que vergonzosamente apoyando al gobierno. Radio Fuego Digital, $3.500. Radio Online Digital, $2.300. Radio Forever Digital, $3.500. Radio Sucre Digital, $9.467. Wow. Cifras son bastante altas, ¿no? Radio 199 Punto Digital, $5.900. Radio Noticias Cuenca, $1.500. La Derecha EC, $5.917. El Heraldo, $2.000. Minuto y Medio, $3.500. Ecuador Informando, $1.700. WE News, también $4.733. El Universo, $15.000. Diario Leones, $1.800. Deep Politic, que no sabemos quién es, y por ahí medio que recién ha salido, $4.140. La Naranja, también $4.000. RW24 de José Toledo, $2.000. $2.300. Y ahí hay un poco más, pero bueno, ahí queda, amigos. Es lo que más o menos hemos podido captar. Dice, ok. Muy bien, dice, mira tú, dice, justo Teleamazonas, el canal que solo en enero cobró $50.000, fue en quien acompañó a Novoa en su paseo a Europa, dice Rafael Santos también. Falto yo, dice. Hay dinero para la pauta, no hay dinero para atender la vialidad del país, no hay medicinas ni hospitales públicos, no hay seguridad, dice que tenemos. Ejército de medios y periodistas contratados para transformar un desastre gubernamental en algo grandioso o para desviar culpas hacia terceros. Un auténtico manual de magia política, convertir la realidad del peor gobierno en la fantasía de que es el mejor. Bueno, solo digo, todos estos quedarán en la historia, ya saben, amigos, la gente no se olvida. Es duro ver que algunos medios que despidieron luego de más de 20 años de trabajo tienen bienes para pagar y no lo hacen, siguen operando como si nada y les premian con pauta. Vamos a leer el último. Ahora se entiende por qué Radio Centro con Benedetti y Radio Sucre con Arrobito Dito les hacen unas felicitaciones al Diablo de Novo. Bueno, amigos, para que ustedes vean, esa es la realidad que vive nuestro país con los medios de comunicación. No todos, obviamente, pero como dice aquí, tienen un ejército de pauteros cobrando cientos de miles de dólares todos los meses. Y tienen, amigos, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. De sus funciones oficiales, aplicando. La asambleísta oficialista Camila León presentó el martes una iniciativa que, para ella, blindará el derecho a la libertad de expresión, pero para organizaciones de la sociedad civil busca proteger a los servidores públicos de las críticas. El artículo que se busca reformar es el 396 del Código Orgánico Integral Penal. Ahí se refiere a las contravenciones de cuarta clase e indica que serán sancionadas hasta con 30 días de cárcel las personas que por cualquier medio profieran expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. El proyecto de León busca incorporar que un juez verifique si estas expresiones corresponden al ejercicio de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público o de críticas dirigidas a los servidores en el marco de sus funciones oficiales, aplicando estándares constitucionales o interamericanos. Para León, así se garantiza el derecho a la libertad de expresión y el trabajo periodístico, pero también la honra de los funcionarios. Esperamos a que el CAL justamente apruebe este tema para poder
asegurar que justamente tenga la gente acceso libre a la información y que los periodistas no tengan una mordaza puesta para decir las cosas como son, siempre y cuando se respete con responsabilidad también la verdad. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo critica esta iniciativa e indica que hay sentencias de la Corte Interamericana para que los funcionarios que se sientan afectados recurran a medidas civiles o administrativas. Lo que se está proponiendo en este momento a través de la reforma no es sino reforzar e incluso ampliar la subjetividad por parte del juez que conoce y puede sancionar una conducta en una clara amenaza a la libertad de expresión disfrazada de buena voluntad. La jurista María Dolores Miño indica que tal como está la propuesta, provocaría que periodistas enfrenten procesos legales. No descartaría sospechar de que esta propuesta lo que quiere es precisamente causar intimidación, causar miedo a la crítica. La asambleísta oficialista Camila León presentó el martes una iniciativa que, para intimidación, no hay como criticar, no haber como decirle nada al gobierno, por ahí si sienten como que vos estás queriendo decirle sus verdades al gobierno, lo que te va a caer es encima. Dicen ya, cárcel, 30 años, 30 días, me parece que fue, 30 días de cárcel para los que quieran hablar mal del gobierno. Ya dicen, esto es una amenaza a la libertad de expresión disfrazada de buena voluntad. Bueno, como yo les había dicho en otros videos, no me llama la atención este tipo de declaraciones del gobierno de Noboa, mejor dicho, este tipo de acciones. Ya lo dijo incluso la propia Anabel Sim en su momento, le dijo a Inostroza, le dijo, hay que regular, hay que sancionarlos a los que quieran, dice, hablar mal, dice, en los medios. Bueno, vamos a ser claros, también el gobierno de Correa sí se dio una situación así también, pero ya para cuestiones así de difamación, juicios, por ahí también cayó, recuerdo, El Universo, cayó Vivanco en su momento, también tuvo unas denuncias y algunos periodistas también. O sea, cada vez que se ha topado este tema hacia la prensa, yo creo que se lo debería hacer con un filtro muy bueno. O sea, marcar y especificar específicamente cuáles son las cosas que tú no puedes hacer, ¿no? Porque sí hay periodistas también por ahí, como ustedes saben, ver a todos esos pauteros que hablan, difaman, noticias falsas, dicen de todo, ¿no? Y bueno, acá León dice, vamos a poner una ley para que la gente pueda expresarse, se respeten sus derechos. Que suena bien, pero la cosa es, viene del gobierno, como ustedes ya lo saben, nosotros ya, estamos siempre con esta situación con el gobierno de Noboa. Viene del gobierno y ya cuando viene de Noboa, por lo general es, ustedes ya saben, todo lo contrario a lo que dicen que quieren hacer. Si dicen que quieren hacer algo bueno es porque van a hacer algo malo. Si dicen que es la verdad, es total mentira y así, amigos. Entonces, siempre nos deja dudas. Y esto mismo se lo ha ganado el gobierno por todas las mentiras que ha venido diciendo. Entonces, todo lo que salga de ellos ya causa alerta. Dicen, vamos a hacer algo para el bien de la ciudadanía, totales. Todo lo contrario, vamos para respetar la libertad de expresión, puede ser todo lo contrario. Entonces, te deja pensando de que si realmente son las intenciones reales que quiere el gobierno. Sí, en este caso, mantener el respeto a la ciudadanía de parte de los medios de comunicación, lo que suena bonito, pero para el momento de ejercer esta ley puede ser de que la utilice el gobierno para perseguir a periodistas y así callar. Ustedes ya vieron en este fin de semana como salió ese listado que hay así, ¿no? De los que tiene pautados con cientos de miles de dólares. Bueno, ellos sí, o sea, pueden hablar, decir lo que les dé la gana, ¿no? Pero si hay alguien que no está que está fuera de esa lista y de pronto le dice las verdades al gobierno, como lo decía Bayona en tercera televisión y la sacaron y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos ahora ley para hacer, bajo todo la ley, como dicen ellos siempre, de cuello blanco, ¿no? Todo bajo la ley, aquí está, usted me ha ofendido y la ley dice que será sancionado, ¿no? Será sancionado con pena de libertad, dice así, por 30 días y con multas. Entonces, todo el mundo va a estar, pero tratando de hablar con pinzas, amigos, para no tratar de ofenderlo a Noboa. Bueno, vamos a ir a otro dato, amigos. Bueno, nuestro dato, amigos, también, como ustedes vieron, ese berrinche que se difundió durante el fin de semana de la ministra de Salud y también vicepresidenta, ¿no? María José Pinto, donde salió haciendo tremendo show, culpando a los médicos
de la crisis que tiene el sector de la salud, que después salió también bailando, así como que todo estuvo bien, ¿no? Eso se viralizó también. Aquí la culpa no es del gobierno, que se esté cayendo en pedazos la salud. No, la culpa es de los enfermeros, de los médicos, que ellos no quieren atender. Que ellos siempre le botan la culpa a alguien. Nunca son ellos hacen todo perfecto. Danos dinero, danos presupuesto para la salud. No, eso no es mi problema. Vos no estás atendiendo. Señor, necesitamos para comprar medicinas. No, tampoco. Ese no es mi problema. Es tu culpa. Ustedes no están haciendo las cosas bien. Esa es la narrativa ahora del gobierno, muy, pero muy lamentable. Aquí hay un comentario de este medio de comunicación que siempre lo seguimos. Dicen, el capitalismo, la salud deja de ser un derecho y se convierte en mercancía. Se compra, se vende y se niega según la capacidad de pago. No es una falla del sistema, es su lógica más cruda. Mientras una minoría accede a la atención oportuna y de calidad, el pueblo trabajador enfrenta hospitales vaciados y servicios colapsados. Las condiciones materiales de vida se deterioran y la salud ejemplifica esta precarización. En los años, la inversión en lo público ha sido en franco retroceso. Solo en la relación de 2023 el presupuesto de la salud sufrió una reducción de cerca de 400 millones de dólares, golpeando directamente la contratación del personal, la compra de insumos y el abastecimiento de medicamentos. Hace poco vimos cómo trabajadores y trabajadoras en los hospitales públicos organizaban rifas o ponían dinero de su propio bolsillo para que los pacientes pudieran comer o adquirir un fármaco básico. Esa escena indignante y profundamente humana retrata el abandono estatal mejor que cualquier discurso oficial. En ese contexto, el desabastecimiento, desmantelamiento aparece el cinismo del régimen. La capataz María José Pinto, con los modales de hacendada heredados de su linaje, arremete contra el personal de salud como si la crisis fuera responsabilidad de quienes sostienen el sistema con su trabajo cotidiano. El 24 de enero, durante su visita a un centro de salud en San Antonio de Pichincha, la vicepresidenta se encontró con pacientes sin ser atendidos. En lugar de señalar la raíz del problema, increpó de forma prepotente a la responsable del establecimiento. La funcionaria explicó lo evidente: los retrasos se deben a una falta de personal médico. La respuesta fue una amenaza velada sobre su cargo. Sí, exactamente. Le dijo: yo, si no me haces caso, yo no te necesito, vos no me sirves. Todo paciente tiene derecho a una atención digna y de calidad, pero cuando el Estado recorta, desinvierte y precariza, rompe deliberadamente la cadena de atención y luego pretende descargar la culpa sobre los eslabones más débiles. Aquí dice: expresamos nuestra solidaridad con el personal de salud que se ve obligado a multiplicar esfuerzos para atender al pueblo en condiciones adversas mientras se enfrenta a recortes presupuestarios y ataques desde los mandamases estatales. La realidad, amigos. Pilas por ahí. Bueno, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. Y al parecer, amigos, la noticia que en su momento decían que Andrea González era la nueva embajadora en Bélgica, como que también fue un show, porque curiosamente, el día de ayer, Javier Aliaga, embajador de Ecuador en Bélgica, detalla algunos proyectos de interés nacional que fueron mostrados para captar inversiones dentro de la gira presidencial. Oye, pero ¿no se supone que Andrea González era la embajadora que iba para allá, dio hasta unos agradecimientos? Bueno, aquí lo dice Marcel Ramírez, un consultor político, publica aquí también. Dice: oye, dice, pero no es que el gobierno de Noboa, dice, la puso allá a, em, la puso allá a Andrea González, ¿no? Y resulta que sale otro embajador. Entonces, ¿cómo es la situación, no? Bueno, show, amigos, show para desviar la realidad de este gobierno. ¿Qué pasó? Y es de que el gobierno de Daniel Noboa dice que es un chiste. Anunciaron por todo lo alto que Andrea González era la nueva embajadora en Bélgica y resulta que todo fue un show y ella jamás se posesionó como embajadora. Mentiras tienen patas cortas. No ha dicho nada también Andrea González. ¿Por qué? Porque el día de ayer Andrés Jungblov y esa Javier Aliaga, embajador de
Ecuador. En Bélgica detalla los proyectos de interés que fueron mostrados para captar inversionistas dentro de la gira presidencial. ¿Qué digo? Es muy importante resaltar que se habló mucho de energía, de transmisión, del desarrollo de infraestructura, infraestructura ferroviaria, el quinto puente en el río Guayas. Todas estas alternativas fueron presentadas por el señor presidente a una serie de muy importantes empresas, las más grandes de Europa, para que conozcan hacia dónde estamos yendo en todas estas materias. Es muy importante resaltar que Aquí estas declaraciones, entonces las tendría que haber estado dando Andrea González. ¿Dónde está Andrea González? No la vemos por ningún lado. Para que ustedes vean, amigos, cómo es este gobierno, ¿no? Crea y crea distractores. Por eso muchas de las cosas que dice a veces el gobierno hay que cuestionarlas realmente. Hay que cuestionarlas porque no sabemos si es verdad, reales, realmente no sabemos. Bueno, vamos a ir a otro dato. Por otro lado, José Francisco Ceballos, exfutbolista y ministro de Deporte del Ecuador, consideró que Rafael Correa es uno de los mejores presidentes que ha tenido el Ecuador. Es ministro de Deporte y es dirigente deportivo. José Francisco Ceballos afirmó que considera a Rafael Correa como uno de los mejores presidentes que ha tenido el Ecuador al recordar su experiencia dentro del gobierno y el respaldo que, según dijo, recibió el sector deportivo durante esa administración. En una entrevista reciente, Ceballos relató cómo llegó a ocupar el cargo de ministro de Deportes. Señaló que, aunque había coincidido en algunos eventos con el entonces presidente Correa, principalmente por invitaciones relacionadas con la Selección Nacional y Liga de Quito, no existía una relación cercana entre ambos. De repente me llaman a una reunión en la presidencia, el presidente me quiere conocer y me propone que sea ministro de Deporte. Me dijo que la decisión tenía que ser inmediata, recordó Ceballos. Ante la sorpresa pidió 2 días para pensarlo y consultó primero con Rodrigo Paz, quien le recomendó mantenerse al ámbito futbolístico y no incursionar en la política. Pese a ello, Ceballos decidió aceptar la propuesta y considerar que tenía una oportunidad real de aportar al desarrollo del deporte ecuatoriano, especialmente en disciplinas con menos recursos. Si en el fútbol hay carencias, imagínense en los deportes como pesas, atletismo y boxeo, señaló. El exministro destacó que durante su gestión se implementaron becas, entrega de viviendas y mejoras en infraestructura deportiva, lo que permitió fortalecer el rendimiento de los atletas. Recordó, por ejemplo, haber conocido a Neisy Dagnomes cuando era una niña, que entrenaba en condiciones precarias en Pastaza, y cómo posteriormente se impulsó la construcción de un gimnasio adecuado en la parroquia Shell. Ella iba a ser una futura medallista olímpica y miré cómo lo fue, expresó al referirse a sus logros alcanzados años después por la deportista. Sobre su paso posterior por el gobierno de Lenín Moreno, donde fue gobernador, Ceballos explicó que intentó mantenerse en un punto intermedio tras la ruptura política entre Moreno y Correa. Aseguró que nunca habló mal del exmandatario ni actuó en su contra, aunque reconoció que su permanencia en el cargo generó reclamos públicos de Correa. Yo nunca he hablado mal de Rafael, más bien lo considero uno de los mejores presidentes que ha tenido el país. Reiteró, añadió que aunque no ha mantenido contacto reciente con él, guarda un buen recuerdo de su gestión, especialmente por el apoyo constante al deporte, la creación de centros de alto rendimiento y el cumplimiento de proyectos de infraestructura comprometidos. Las declaraciones de Ceballos reavivan el debate político sobre el gasto del correísmo, particularmente en las áreas del deporte, donde varios exfuncionarios y atletas reconocen avances estructurales durante ese periodo. Excelente, totalmente de acuerdo, dicen también en los comentarios. Fin del plan Fénix. Gobierno anuncia nuevo plan de seguridad para el 2026. ¿Qué resultó ese plan Fénix? Nada. Fue un total fracaso, amigos. Eso se los vamos a dejar también en otro datito por ahí más adelante. Otro dato, amigos, venta de La Posta y Radio Centro a Galamedios aún no consta en registros oficiales y asambleístas de ADN es investigado. Dice que a 5 meses de haberse anunciado la venta del medio digital La Posta y el 80% de Radio Centro a la empresa Galamedios, la transacción sigue aún no registrada en la Superintendencia de Compañías. La falta de constancia oficial ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y manejo contable de la operación. Según la información difundida, al momento del anuncio, la compra-venta se habría realizado por aproximadamente 2.000
2,6 millones. Sin embargo, los registros financieros disponibles muestran que Gala Medios mantiene declarados activos por apenas $50,000, una cifra que contrasta significativamente con el monto estimado de la transacción y ha despertado dudas sobre el origen de los recursos utilizados. Las interrogantes se intensifican debido a los vínculos políticos de Gala Medios con el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ADN, lo que ha llevado a sectores críticos a exigir mayor claridad sobre la operación y su financiamiento. Desde la empresa se ha señalado que la información será regularizada el mes de abril. No obstante, hasta el momento persiste la ausencia de registro financiero y documentación pública que respalde la operación, manteniendo abiertas las dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones legales y contables correspondientes. También, amigos, el triunfo hoy es un pueblo fantasma. Las vacunas, los sicariatos y la delincuencia obligaron a cerrar todo el comercio, dice aquí. Miren esta situación, ¿no? Según el gobierno, está haciendo una gran lucha contra la delincuencia. Cantón El Triunfo amaneció este domingo en completo silencio, lo que normalmente es uno de los días con mayor movimiento comercial, especialmente en el sector conocido como la Boca de los Sapos. Hoy se convirtió en un escenario desolado, negocios cerrados, calles vacías y una población paralizada por el miedo. La causa es el ataque violento ocurrido la noche anterior que dejó varias personas fallecidas y sembró terror entre los habitantes. Desde tempranas horas, comerciantes decidieron no abrir sus locales como medida de prevención ante posibles nuevos hechos de violencia. Se refleja el fracaso del denominado Plan Fénix, una estrategia de seguridad ampliamente promocionada durante la campaña electoral que, según el discurso oficial, devolvería tranquilidad a los territorios golpeados por el crimen organizado. En la práctica, aseguran moradores, la inseguridad no solo persiste, sino se ha intensificado. Bueno, amigos, esos son los datos que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse. En lo que estamos trabajando básicamente lo que les mencionamos es una reunión importante. El secretario de Guerra que se encuentra aquí es un avance en lo que estamos trabajando en conjunto para atacar a los grupos criminales. Al trabajar en conjunto con los Estados Unidos es una señal clara de que se vienen operaciones importantes que van a atacar la economía criminal, principalmente el narcotráfico. Eso es lo que hemos tratado el día de hoy. Eso es un gran avance. Hay una cooperación muy importante con los Estados Unidos y una cooperación que en muy poco tiempo va a dar grandes frutos. Para lo que el Ecuador está haciendo para combatir, proteger nuestras fronteras, que es un tema que hemos dicho que es fundamental para el país, y para atacar, porque no solamente es protegernos, sino atacar a estos grupos criminales. De eso se trata la cooperación que hemos comentado el día de hoy y que está avanzando. Es la cooperación para atacar al narcotráfico, atacar la frontera, justamente proteger fronteras, pero aquellos que intentan usar o pretenden usar puertos ecuatorianos para salir con los botes rápidos, para contaminar, van a ser atacados. Bueno, trabajar en conjunto, ¿no? Estamos trabajando en conjunto en tecnología, en muchas partes más, justamente para poder atacar y debilitar a estos grupos criminales que van a recibir un duro golpe y que van a recibir un claro mensaje por parte del Ecuador, obviamente con sus aliados, de lo que vamos a hacer este año. Vamos a esperar a atacar y destruir a quienes están atacando a los ecuatorianos y a quienes están generando economía criminal. Eso es lo que podemos esperar y el Ecuador está muy comprometido, hemos sido muy claros y ha sido claro en la reunión que somos un país que está liderando esta lucha contra los grupos criminales y contra los grupos que tienen esta economía ilegal. Días podremos ver, no sé, de pronto una cooperación con militares estadounidenses que lleguen al país. Hay un plan de trabajo, eso lo anunciaremos posterior, pero por ahora lo que puedo decir es que han sido muchas las visitas importantes de autoridades de los Estados Unidos que han venido al Ecuador y eso envía un claro mensaje de la cooperación que tenemos con ellos, que antes no era como la tenemos el día de hoy y que marca un gran paso a la lucha contra estos grupos criminales. Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, entonces ahora sí van a hacer un trabajo por la lucha en el narcotráfico. Un plan con Estados Unidos. Esperemos que ese plan realmente se dé, amigos, porque de lo contrario vamos a estar nuevamente con la situación de que anuncian y después no hacen nada, anuncian y más bien la situación se incrementa.
Porque eso es lo que quiere el país. El país ya no quiere promesas, quiere resultados. Quiere resultados. Todos estos anuncios que Noboa ha hecho, ustedes lo han visto con Salvi Durán, con tremenda batallón ahí de autos, todo fotos por todo lado. ¿Qué pasó? Aumentó la inseguridad. Y así, por todo lado, siempre pasa haciendo anuncios. Esperemos que con esto sea la realidad, porque aquí nos dicen más o menos como lo que pasaba en Venezuela. Las lanchas que llevaban todos estos cargamentos de drogas terminaban después abatidas, como ustedes ven. Las abatían, explosionaban por todo lado. Y después de que lo capturaron a Maduro, ya no sé, nada más. Todo era así como que venimos a luchar contra el narcotráfico, capturamos a Maduro, pusimos a los que nos puedan hacer el juego ahí con el petróleo ahí en Venezuela y ya se acabó la lucha. ¿Ustedes han visto más ataques? Yo he visto más. Supuestamente se iba a hacer un ataque pues, contra los... Bueno, y acá dicen que van a hacer lo mismo, ¿no? Es tratando de cambiar esa imagen de Noboa, de que la inseguridad hasta que nos sirve, metamos los Estados Unidos también. Vamos a ver, por eso lo decimos, vamos a ver. Por ahí yo escuché el año pasado, a fines de año, que ya habían unos entrenamientos de parte de la Fuerza Delta, la policía. Yo lo que veo que sigue la situación de inseguridad en nuestro país. Pero bueno, y lo que nos llenamos es solo de noticias, de expectativa, pero resultados muy pocos. Por eso decimos, esperemos que la realidad sea muy diferente. Por eso también este medio dice en la receta Trump, tras reunirse en Quito, es el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Joseph M. Homer, el ministro del Interior, John Raymond, anunció que los narcotraficantes que usen lanchas para contaminar la droga de barcos que salen de los puertos serán atacados. Bueno, esto ya lo vimos hace un momento. Bueno, también John Raymond manifestó, no tengo idea cómo vaya a darse la reunión, eso es lo que tiene que ver con presidente, se afirmó John Raymond, ministro del Interior, al ser consultado sobre la reunión bilateral entre Colombia y Ecuador tras el encuentro con Joseph Hummer, subsecretario junto de Defensa Nacional de Estados Unidos. Señaló que ese tema corresponde directamente a presidencia, mientras reiteró que su reunión sostenida se abordó la cooperación para atacar el narcotráfico y a los grupos criminales, indicando que que ya se ejecutan bombardeos y operativos en territorio, subrayando que existe una debilidad en el sistema de justicia tras recientes liberaciones de detenidos con evidencia en su contra, y asegurando que junto a Estados Unidos se trabaja en tecnología y operaciones para proteger fronteras, golpear la economía criminal y enviar un mensaje claro a quienes intentan usar puertos ecuatorianos para actividades ilícitas, reiterando que Ecuador está comprometido y lidera esa lucha de los aliados. No tengo idea cuándo se vaya a dar la reunión, eso es un tema que tienen que tocarlo ustedes con la presidencia. Yo lo que les puedo comentar es lo que hemos tratado en el día de hoy en esta reunión muy importante. Ministro, han hecho énfasis en la frontera norte, hablaba el general, no sé, bombardeos a minería ilegal, campamentos de narcotráfico. Los bombardeos se están haciendo, ustedes conocen que los bombardeos se están haciendo, el ataque a los grupos criminales estamos haciendo, hay una pieza fundamental que la justicia, que es la que hace falta realmente acá, en base a las operaciones que realizamos y tenemos grandes capturas que, como ustedes saben, en los últimos días hemos hecho que hay que lamentar, que dejaron libre a un delincuente que tenían toda la evidencia necesaria para dejarlo preso y en pocas horas asesinó a una persona. Eso es un tema que lo voy a tocar el día de mañana. Sin embargo, esto es la cooperación para atacar al narcotráfico, atacar la frontera, justamente proteger fronteras, pero aquellos que intentan usar o pretenden usar puertos ecuatorianos para salir con los botes rápidos, para contaminar, van a ser atacados. ¿Qué papel tendrá Estados Unidos? Bueno, trabajar en conjunto, ¿no? Estamos trabajando en conjunto en tecnología y muchas partes más, justamente para poder atacar y debilitar a estos grupos criminales que van a recibir un duro golpe y que van a recibir un claro mensaje por parte del Ecuador, obviamente con sus aliados, de lo que vamos a hacer. ¿Podríamos esperar bombardeos como los que ocurrieron? Vamos a esperar a atacar y destruir a quienes están atacando a los ecuatorianos y a quienes están generando economía criminal. Eso es lo que podemos esperar. Y el Ecuador está muy comprometido, hemos sido muy claros y ha sido claro en la reunión que somos un país que está liderando esta lucha contra los grupos criminales y contra los grupos que tienen esta economía. Y en los próximos días podremos ver. Bueno, amigos, así como ustedes pueden ver entonces, según el ministro, el gobierno, dice que ahora sí van a hacer. Esto lo venimos escuchando desde hace ya
buen tiempo. Dice, ahora sí, ya. Ahora sí ya tenemos el plan. Esperen, dice, esperen estas confrontaciones. Un tiempo, nada, vuelta otra vez a dar otro anuncio. Ahora sí tenemos este plan. ¿Y dónde está el plan Fénix? Que dijo, no, supuestamente le iba a tomar menos de un año, dijo, para reducir la inseguridad. Es más incluso. Pero bueno, ustedes amigos, ¿qué opinan? No se olviden de suscribirse.